hincamos el diente al directorio homilético, más ligero, como es una presentación de un documento, siempre es algo más sencillo, ¿verdad? No nos pase como aquel cura que estaba predicando en la parroquia y aquel cura que estaba predicando en la parroquia y el primero que estaba, no estaba Unai, yo creo, estaba ahí. Y él predicaba y enfervorizado y entonces le dice al que está al lado, despiértele. Dice, el que le durmió, que le despierte. Claro, no, es así, ¿no? El que le durmió, que le despierte. Claro. Normal, es lo que corresponde, ¿no? Toma. Bueno, pues en febrero de 2015, hace un año exactamente, se publicó el llamado Directorio Homilético que firmó el cardenal Cañizares el 29 de junio del 2014. Este directorio, qué barbaridad, ¿verdad? Este directorio trata de dar a una respuesta y dice así el propio directorio en la introducción: el presente directorio homilético pretende dar una respuesta a la petición presentada por los participantes en el Sínodo de Obispos celebrado en 2008 sobre la palabra de Dios. Acogiendo la solicitud del Papa Benedicto XVI, pidió a las autoridades competentes que preparasen un directorio sobre la homilía. Al respecto, el Papa ya había asumido como propia la preocupación expresada por los padres en el precedente sínodo de prestar mayor atención a la preparación de la homilía. También su sucesor, el Papa Francisco, considera la predicación como una de las prioridades de la vida de la Iglesia, como queda claro en su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, que dedica un buen número a la homilía y sobre todo a la preparación, como sabemos. Las razones que justifican, por lo tanto, esta publicación, además del deseo expreso del Papa Emérito Benedicto XVI, es reafirmar la doctrina actual sobre este importante componente de la celebración litúrgica. ¿Qué contiene este directorio? Consta de 2 partes y 2 apéndices. Voy a describir muy brevemente las partes y me centraré en la primera parte. La primera parte es, a ver si la encuentro, que la he dejado para el final, se titula La homilía y el ámbito litúrgico. Es la parte más teológico-litúrgica del documento. Entre paréntesis, apaguemos las cámaras, el más importante y el más interesante, pero que al mismo tiempo recoge la doctrina que ya está presente en los libros litúrgicos publicados hasta ahora. Por lo tanto, es la primera parte de ese directorio. Veremos, cuando describa alguna de las cosas, que allí se dicen que es las cosas que hemos tratado esta mañana. La segunda parte se titula Ars Predicandi. Es un claro paralelismo con el Ars Celebrandi, Ars Vivendi, de lo que hemos hablado ya esta mañana, que se cita muy repetidamente cuando queremos hablar de la celebración litúrgica, ¿verdad? Está muy de moda estas expresiones. De esta manera, al recurrir a esta expresión latina, recordándonos las otras que acabamos de citar, el documento deja bien a las claras que la homilía es algo integrante en la celebración. Ars Celebrandi, Ars Vivendi, Ars Predicandi. Un principio, como digo, que se ha repetido mucho después del Concilio Vaticano II. Tiene esta segunda parte la finalidad de proponer ejemplos concretos y sugerencias para ayudar al homileta a poner en práctica los principios presentados en este documento, considerando las lecturas bíblicas indicadas por la liturgia a través de la lente del misterio pascual de Jesucristo muerto y resucitado. Ya deja bien claro el documento, dice expresamente, no son modelos de homilías, sino bocetos de modos de proponer en relación temas y textos a lo largo del año litúrgico. Por lo tanto, la segunda parte, el Ars Predicandi, nos presenta ejemplos, bocetos de homilías.
He de decir que en cierto modo son un poco incompletas, porque en algunos casos pues, se centra en la primera lectura únicamente, o en una parte de una lectura. No presentan el conjunto de las lecturas de una celebración en su conjunto, pero bueno, como el propio documento dice, son bocetos. Va recorriendo el año litúrgico, algunos tiempos, algunas fiestas más importantes, pues nos proponen esos bocetos de homilía. Por ejemplo, digo esto que es un poco incompleto en el sentido de que, por ejemplo, para el Jueves Santo, la propuesta de homilía o el boceto de homilía, el borrador de homilía, podemos decir, se centra únicamente en la Pascua hebrea. Con lo cual, faltaría bastante, ¿no?, del contenido del Jueves Santo. Por lo tanto, como digo, son bocetos, modelos de cómo se puede comenzar una homilía. Está muy bien que parta, y así lo hace, del tríodo pascual, efectivamente, ¿no? No hace falta que seamos doctores en teología para saber que todo el quicio del año litúrgico está en el tríodo pascual, y de ahí se va desgranando todo el año litúrgico, pasando por el tiempo de Pascua, después el tiempo de Cuaresma, ciclo de la manifestación del Señor, Adviento y Navidad, etc. Y hay que añadir que la propuesta que se ofrece en esta segunda parte no posee ninguna presunción de plantear todo lo que se podría decir en una celebración concreta, o en referencia a cada detalle de todo el año litúrgico. A la luz de la centralidad del misterio pascual, se ofrecen indicaciones sobre cómo textos particulares se podrían poner en una homilía determinada. Por lo tanto, que nadie entienda que este directorio es un ejemplo de aquellos antiguos homiliarios que existían, ¿verdad?, o sermonarios. No lo es, ni lo pretende, ni debe, ¿no? Entonces, repito, dos partes. La primera la dejo para el final, por eso he dicho solo el título. La segunda parte es esta: sugerencias concretas, propuestas concretas de algunos borradores de homilías. Y después tiene dos apéndices. Este documento sufrió muchas modificaciones, ¿no? Esta parte primero iba a estar en el cuerpo del documento, y después finalmente se decidió que se quedará como un apéndice, lo cual también indica algo que luego comentaré. El apéndice primero se llama La homilía y el catecismo de la Iglesia Católica. Es quizá la parte más complicada del documento. Dice el directorio homilético en el número 39: una preocupación particular a la que con frecuencia se ha prestado atención en los años posteriores al Concilio Vaticano II, y de modo particular en los sínodos de los obispos, está relacionada con la necesidad de ofrecer una mayor doctrina en la predicación. O sea que esta parte nace como una respuesta a una inquietud que surge después del concilio, de que quizá se detecta que las homilías son carentes de una doctrina sólida, teológica. Para dar respuesta a esta inquietud, el directorio ofrece de forma sistemática y organizada una tabla en la que se indican los números del catecismo de la Iglesia Católica referidos en las lecturas bíblicas de los domingos y de las solemnidades. Los números han sido escogidos porque citan o aluden a las lecturas específicas o porque tratan temas presentes en las lecturas. Y dice el propio directorio: una iniciativa de este género debe afrontar diversos obstáculos de carácter práctico, pero el más importante se refiere a la objeción fundamental según la cual la liturgia dominical no es una ocasión para tener un sermón sobre un argumento que no es acorde con el tiempo litúrgico y sus temas. De manera que el propio directorio ya advierte, para que nadie se asuste ni escandalice, ningún liturgista se asuste o escandalice, que esta selección de números del catecismo es para predicar sobre los números del catecismo. La respuesta a esta objeción se ofrece en el mismo directorio. La intención del documento no es que se recurra a las homilías temáticas, en las que se ofrecerían unos o varios temas de doctrina cristiana al margen de la liturgia de cada domingo o solemnidad, sino que la intencionalidad
es que quien prepara la homilía sea estimulado a consultar el catecismo, no de un modo simple y rápido, sino meditándolo sobre cómo sus 4 partes están muy relacionadas. Utilizando el catecismo de la Iglesia Católica, de esta manera, el homileta podrá ayudar al pueblo a integrar la palabra de Dios, la fe de la Iglesia, las exigencias morales del Evangelio y su espiritualidad personal y litúrgica. Por lo tanto, no entendamos que el directorio homilético nos propone las famosas homilías temáticas, de las que se habló en el sínodo de la palabra de Dios, pero allí hubo muchas objeciones sobre ese tema, hubo propuestas a propósito, pero se desechó finalmente. Dice el directorio: el índice de las referencias del catecismo muestra cuánto rebosa de la palabra bíblica toda la enseñanza de la Iglesia. Podría ser utilizado correctamente por los homiletas para poner en evidencia, bueno, es el mismo texto, cómo ciertos textos bíblicos usados en las homilías son utilizados en otros contextos para explicar las enseñanzas dogmáticas y morales. El apéndice 1 de este directorio ofrece al homileta una contribución para el uso del catecismo. Podría ser utilizado para poner en evidencia cómo ciertos textos bíblicos usados en las homilías son utilizados en otros contextos para explicar las enseñanzas dogmáticas y morales. Con lo cual la dirección es distinta. Es decir, primero tenemos el encuentro con la palabra de Dios y después comprobamos o vemos cómo en el catecismo estos textos también iluminan en el catecismo la enseñanza de la doctrina. A veces son un poco rebuscadas las referencias. Claro, a veces está... El verano del ciclo C que se lee el Buen Samaritano, ahora estaba mirando, dice el Buen Samaritano, y en una de las 4 o 5 referencias al catecismo dice: el confesor, el cura en el confesionario es como el buen samaritano. Hombre, no, y habrá alguno que es capaz de hablar del sacramento de la penitencia el domingo del buen samaritano. Pues hay que tener un par, ¿eh? O sea, un poco rebuscado. Se ve que cuando habla de la confesión menciona al buen samaritano, claro, que está bien. Cura sus heridas con el aceite del consuelo, el vino de la esperanza. El cura en el confesionario, fenomenal. Claro. Pero eso no es sobre eso no hay que predicar ese día. No. No como monográfico, por lo menos. Claro. No hago así por tu objeción, ni mucho menos. Ya sabes lo que pienso, ¿no? Sobre el tema. Y claro, está muy traído por los pelos a veces, sí. San José era carpintero, pues hacía confesionarios, vamos a predicar la confesión, ¿no? A veces son un poco así, ¿eh? Claro. Yo las que he mirado, a veces... No es la parte más lograda del catecismo, del directorio homilético, ni mucho menos. Y puede crear confusión, puede llevar a entender que lo que se pretende es homilías temáticas. ¿Qué es eso de las homilías temáticas? Muy fácil, mira. Homilías temáticas sería el prescindir de todo lo que dijimos esta mañana, claro, de partir de la palabra de Dios, su importancia y su acontecimiento en la celebración, y decir: primer domingo de Adviento, tema, la confesión; segundo domingo de Adviento, el bautismo; tercer domingo de Adviento, predicar temas catequéticos en la homilía. Es decir, se puede organizar todo el catecismo, efectivamente, todos los domingos se puede organizar los temas del catecismo: Dios Padre, primer domingo de Adviento; Dios Padre Creador; al margen de las lecturas, en los textos bíblicos, los textos ecológicos y todo. Eso son las homilías temáticas. Un cura recientemente fallecido, que era capellán de monasterio, tenía costumbre de decir, y dijo un domingo: bueno, el Evangelio de hoy nos habla del amor, pero nosotros a lo nuestro. Claro. Y ya entraba en el... Claro, sí, exactamente. Eso es una homilía temática. Claro, sí. Esto a los liturgistas nos suena muy mal, ¿sabéis? Muy mal, ya lo confieso. Creo que notáis mi tono, ¿no? Un poco así irónico, bromista, ¿no? Pero nos suena muy mal a los liturgistas, ¿sí? De hecho, estamos muy pendientes de este documento, a ver qué le va a salir, porque, bueno... Entonces, eso. Lo del otro, ¿no?
el Evangelio ha dicho esto. Ahora os voy a decir yo 4 cosas muy bien dichas. Que es lo mismo, ¿no? Nosotros a lo nuestro. Hay curas que predican a pesar de la palabra de Dios. Claro. Sí. Pues sí, había cierto miedo con esto, las homilías temáticas. Había cierto miedo, ¿verdad? En el mundo litúrgico había cierto... En el concilio, a la hora de confeccionar el leccionario, el Ordo Lectionum Missae, hubo una tendencia que iba por esa línea de los días feriales del tiempo ordinario, organizar en lugar del leccionario temáticamente la celebración, sí. Que afortunadamente... En lugar de la lectura semicontinua que tenemos, pues organizar lecturas para... Hay el peligro también, de ciertos curas veo yo, de tematizar la misa con el Evangelio. Es Sí. decir, un domingo en que se habla del amor, parece que toda la misa Sí. se celebra el amor, Sí. ¿no? La misa se celebra el domingo, Día del Señor, Día de la muerte del Señor. El Evangelio era ese, pero no es... El tema de la misa no es ese. No, es verdad. Fíjate, hasta tal punto que en Italia, por ejemplo, el misal han hecho colectas temáticas. Claro, en el misal publicado que tienen en vigor en la segunda edición todavía, tienen las colectas según cada ciclo que hablan del tema del mensaje de las lecturas o del Evangelio. Alternativos, ¿no? Sí, como segunda opción, es decir, la colecta, digamos, que tenemos en el mundo entero, y luego el misal latino, y luego han hecho unas colectas que están publicadas, temáticas. Eso fue también muy discutido. La tercera edición ya me extraña. Que No creo que salga ya. Corregida. Así como en el misal, en la parte de para circunstancias especiales hay misas, en Efectivamente, cierto sentido, claro. temáticas, Claro. pues Eso es. tienen sus correspondientes lecturas, pero vamos. Sí, Eso pasa cuando me toca preparar la subsidia litúrgica para los secretariados de misiones y tal, o de misiones, o de apostolado vocacional, o de caridad. Los hermanos unidas que viene de Madrid la hoja quieren que toda la misa Sí, todo. sea sobre hermanos unidos, Hermanos hasta el Unidos. salud, sí. casi. Y la plegaria también quieren. Claro, entonces yo les quito, les reduzco la munición a una prez y a la homilía y les parece poco, pero es que no. Es que es así. Me parece un Es que, tema. fijaos, el calendario litúrgico pastoral que nosotros editamos en Madrid dice alusión en munición de entrada, peticiones, homilías, si procede. Pero los secretarios quisieran que Claro, todos todos, sí, claro. Sí, eso siempre es, claro. Su campaña es la más importante, ¿no? Entonces siempre tienen esa cosa, ¿no? Sí. Eso de las campañas también es un tema que... a mí me extraña que las campañas que vienen de Madrid vengan así. Pues mira, pasan por mí, Pues yo les paso las que la- pasan, las que pasan. Claro. Pasan por mí las que pasan. Porque supone que tienen que pasar todas. Pasar el material y yo lo corrijo. Pero claro, luego meten lo que quieren y a veces no lo pasan. Y depende de cada secretariado y tal, ¿no? Pero probablemente tienen que pasar todas por liturgia. Por tematización. Claro. A veces están cosas tan sencillas, compañeros que no saben cosas tan sencillas como, por ejemplo, las peticiones. Pues tienen que seguir toda la misma estructura. Si es por, es por. Si es para. No la primera por no sé qué, para. La siguiente por, la otra para. Mezcla, o sea, cosas... Las últimas que sacó en diciembre Cáritas Diocesana, que es el único secretariado que no pasa por nuestro filtro, las plazas estaban dirigidas a la Virgen. Claro, sí. Toma castaña. ¿Hablas del libro de Cáritas? No, el No, libro... La subsidia No sé de dónde Sí, habrían liturgia al día. no sé de dónde habrían cogido. Las plazas estaban dirigidas a la Virgen, las peticiones de la misa. El libro de Cáritas este año, de Adviento y Navidad, no había por dónde cogerlo. Pero nada, nada. Nos llegaron muchas quejas. Y hablamos ya con quien corresponde, sí, porque es una barbaridad. Sí, porque es que, claro, se presenta como material litúrgico para las parroquias. Y muy mal, estaba muy mal el libro ese. Muy mal. Y creo que había peticiones de ese tipo, igual lo cogieron de ahí. Seguro. Bueno, y el segundo apéndice, que son fuentes eclesiales postconciliares relevantes sobre la predicación. Se ofrece un elenco de documentos del Concilio Vaticano II, del Beato Papa Pablo VI,
de libros litúrgicos, del Código 8 canónico. Dice así el propio documento. Entrando en argumento, podemos señalar 4 temas de importancia inmutable descritos brevemente en los documentos conciliares. El primero, como es natural, es el lugar de la palabra de Dios en la celebración litúrgica y lo que esto significa para la función de la homilía. El segundo se refiere a los principios de la interpretación bíblica católica enunciados por el concilio, que encuentran una particular expresión en la homilía litúrgica. El tercer aspecto trata de las consecuencias de esta comprensión de la Biblia y de la liturgia para el propio homileta, quien debe modelar la misma, no solo su enfoque en la preparación de la homilía, sino también para toda la vida espiritual. Por último, el cuarto aspecto se refiere a las necesidades de aquellos a quienes va dirigida la predicación de la Iglesia, sus culturas y situaciones de vida que determinan también la forma de la homilía, ya que ésta posee la función de convertir al Evangelio la existencia de quien la escucha. Bien, este es el segundo apéndice, que es pues, una recolección de fuentes, ¿no? De documentos sobre la homilía. Y ahora la primera parte, que es, como digo, la parte más teológico-litúrgica, y que pues recoge pues muchas de las cosas que hemos comentado aquí. Yo voy a destacar algunas simplemente, porque ya algunas de las cosas ya están dichas por la mañana. Esta primera parte, titulada La homilía y el ámbito litúrgico, es la más importante, en la que se presenta la teología litúrgica de la homilía. Vamos a desgranar algunos de los principios que ahí se destacan. En primer lugar, dice la naturaleza de la homilía, y pone entre paréntesis la parte integrante de la celebración y el culto divino. Tras la reforma del Concilio Vaticano II, la homilía se insertó decididamente dentro de la dinámica de la celebración de la palabra, después de las lecturas. Ya hemos visto que en los últimos siglos no fue así. El Código de Derecho Canónico de 1917 no lo recogía como parte de la celebración, por ejemplo, como curiosidad. En las rúbricas de 1960, muy poco antes del concilio, se decía que se consideraba muy útil la homilía, pero no se debía sobreponer a la celebración de la misa, impidiendo así la participación de los fieles, sino que se debía suspender la celebración de la misa y no reanudarla hasta terminar la homilía. Con lo cual la homilía era más bien un paréntesis, un descanso dentro de la celebración. Cosa curiosa, ¿no? En algunos lugares, durante el sermón, incluso se apagaban las velas del altar o el sacerdote se quitaba la casulla. Bien, ¿no? Una pausa, un paréntesis. Relacionado con el latín. Sí, claro. En el fondo subyacía todavía el concepto del sermón. Le llamaba, las rúbricas del 60 ya decían homilía, pero bueno, en el fondo era un sermón. Se interrumpía la celebración, tenía el sermón y continuaba. Ya era un avance, que no se superponían las dos cosas, ¿no? Ya era un avance. Pero otro aspecto que aparece muy destacado en el directorio es la sacramentalidad de la homilía. Ya hemos hablado de ello en la mañana, ¿no? Cristo está presente también en quien habla por él, en la interpretación y la explicación y aplicación de la Escritura. Respecto al contenido, así como algunas cuestiones más prácticas. ¿Hasta qué hora tenemos? 4:30 o así, ¿no? 4:30 de la hora. Bien. El contenido de la homilía. Lo que distingue la homilía de otras formas de enseñanza o predicación es su contexto litúrgico. Su forma específica viene definida porque ha de partir del texto sagrado, referido a los pasajes bíblicos y a la eucología de la celebración. Ya sabéis que podemos predicar perfectamente en una oración colecta de la misa o del prefacio. Esto no se tendría que olvidar
por el hecho de que las oraciones ofrecen una válida hermenéutica al homileta para interpretar los textos bíblicos. A propósito de esta hermenéutica, de la que se habla en el directorio, quiero hacer notar que la propia celebración ofrece una exégesis litúrgica que ha de ser conocida y no infravalorada frente a la exégesis que tiene lugar en las aulas de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una interpretación bíblica, una exégesis bíblica, que nos viene dada por la propia celebración. Y esa la decide la propia Iglesia, no los exegetas. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. 25 de marzo. ¿Qué fiesta del 25 de marzo es? La Anunciación. Primera lectura, Isaías. Profecía Acaz. He aquí que la doncella, la Virgen, está encinta y da luz y concibe un hijo y da luz tal. Bien. La exégesis que se puede hacer en el aula de teología, de Biblia, pues comenzamos. Bueno, virgen no es virgen, es doncella. Porque claro, doncella, claro, es que se refiere a la hija del rey, tan deseada, que no acababa de llegar y tal y tal y tal. El día 25 de marzo, esa lectura proclamada el día de la Anunciación, nos está hablando del anuncio de Cristo y la Virgen María. Es decir, el contexto litúrgico de un texto nos ofrece una clave hermenéutica, que es la que la Iglesia ha querido hacer. La Iglesia ha querido poner ese texto ahí, ese día. Y es una clave de interpretación. Y digo, no hay que despreciarla, ¿sí? Porque quizá un biblista me dirá, no, eso son cosas. Pues no, es la interpretación que la Iglesia ha querido dar a ese texto. Por eso que, también por la mañana decía, a veces nos podemos perder en cuestiones de exégesis y demás, pero tendríamos que centrarnos más en la exégesis litúrgica para la homilía, en la exégesis litúrgica que nos pide en ese contexto esa celebración. Otra cosa es lo que se estudia en teología, claro está. No queremos ser mediocres en el estudio, ni mucho menos, ni lo pretendo que lo seamos, pero el contexto de la celebración es distinto. No sé si me he explicado con esto, ni con el ejemplo, ¿no? La propia celebración nos ofrece una clave de interpretación. Los títulos mismos, los títulos de las lecturas son hermenéutica, son exégesis, nos dicen cuál es el centro. Amplío brevemente lo que tenía anotado sobre esto. La razón de la importancia de la palabra de Dios en el contexto de la celebración no solo hay que buscarla en el lugar que ocupa la Biblia en sí misma y en la vida de la Iglesia, sino en el acontecimiento de salvación que genera su proclamación en la celebración. Esta densidad litúrgica de la palabra de Dios que acontece en la celebración y no en la oración privada o lectura privada fue ya descrita por muchos autores. ¿Os recordáis lo que decía San Gregorio? No comprendí los textos hasta que no lo leí con vosotros. Además, la liturgia ofrece unas claves de comprensión o interpretación de la palabra de Dios. La selección de las perícopas, con sus omisiones e inclusiones. La liturgia siempre, o la Iglesia mejor dicho, para la liturgia o en la liturgia, siempre se ha sentido muy libre de cortar, seleccionar, omitir textos para adaptar la Sagrada Escritura al leccionario. Y eso es una forma de exégesis. Omitir un párrafo es una forma de exégesis. Porque quizá una perícopa completa llevaría el centro de atención a una cosa, pero quitando unas frases finales cambia totalmente el sentido. Los que hacemos leccionario sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Pues eso es una forma de exégesis. Los títulos de las lecturas, que pasan muchas veces apercibidos, y nos indican la especial incidencia que la Iglesia quiere hacer en este texto para esta celebración. El contexto celebrativo de un texto hace que adquiera un sentido u otro. Lo que decía, lo tengo aquí anotado también. Las bodas de Caná, en Cuaresma, más cristológico, en la fiesta de la Virgen, tono mariano, en la celebración del matrimonio, estrecha relación con el rito sacramental, o en el tiempo ordinario, pues el texto en su totalidad. Y el resto de las lecturas completa la exégesis también. Por ejemplo, es muy claro el ejemplo, valga la redundancia, del tiempo ordinario con la primera lectura y el Evangelio.
en línea de profecía y cumplimiento o de anuncio y perfeccionamiento. Eso se ve muy bien. La primera lectura del Evangelio en el tiempo ordinario tiene una conexión clarísima, directa. Otro aspecto acá, el directorio, es el responsable de la homilía. En cuanto parte integrante del culto de la Iglesia, la homilía debe ser pronunciada solo por los obispos, sacerdotes o diáconos. La unión íntima entre la mesa de la palabra y la mesa del altar comporta que la homilía la pronuncia ordinariamente el sacerdote celebrante, o, de todos modos, siempre debe ser pronunciada por quien ha sido ordenado para presidir o estar en el altar. Más que los aspectos canónicos, que están bien clarificados en este tiempo, ya sabéis que después del posconcilio pues ahí había como ciertas imprecisiones, ¿no?, sobre a quién le correspondía la homilía. A día de hoy está clarísimo. Me importan más las actitudes espirituales de los sacerdotes que tenemos que realizar esta tarea de la homilía. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, dice: es por tanto más importante la palabra y la acción de Dios que las del predicador. Esto reclama que la palabra del predicador no ocupe un lugar excesivo, de manera que el Señor brille más que el ministro. Cuidado con los protagonismos. Tan claro el Papa Francisco, ¿no? O también dice: prestar toda la atención al texto bíblico, que debe ser el fundamento de la predicación. Entonces se ejercita el culto a la verdad. Los predicadores no son ni dueños, ni los árbitros, ni los depositarios, sino los depositarios, los heraldos, los servidores. Se les exige estudio cuidadoso y humilde, paciente, dedicándole tiempo, interés y dedicación gratuita. En síntesis, la preparación de la homilía requiere amor. Respecto a esta predicación, de la que habla mucho en Evangelii Gaudium el Papa Francisco, puede resultar práctico para nosotros que recordemos aquellas famosas expresiones de Bonhoeffer que explican la relación entre el sacerdote y la Sagrada Escritura. Y dice así: un sacerdote se encuentra con la Biblia de tres formas: en el púlpito, en la mesa de estudio y en el reclinatorio. A veces no lo hace. También él, que es predicador de la Biblia, a veces no la usa bien o no la usa. Un predicador solo trata bien la Biblia si se encuentra con ella de las tres maneras, no solo de una o de dos: el púlpito, la mesa de estudio y el reclinatorio. Luego va a estar, es más largo el texto, va describiendo qué sucede en cada lugar, ¿no? En el púlpito, en la mesa de estudio y en el reclinatorio. El Papa Francisco, a propósito de esto, siempre insiste: primero escuchar, luego predicar. Ha de hacer vida propia la palabra que anuncia. Los predicadores no son perfectos, pero siempre tratan de mejorar, ¿no? Bien, ahora que estamos en Cuaresma. Y por último, la atención a las necesidades de la comunidad. El predicador necesita también poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo, prestando atención al pueblo concreto con sus signos, símbolos y respondiendo a las cuestiones que plantea. Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con una situación humana, con algo que ellos viven, con una experiencia que necesite luz de la palabra. En el fondo es una sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. Y esto es mucho más que encontrar algo interesante que decir. Por eso es necesario, dice el directorio, debe esforzarse en conocer la asamblea, sus circunstancias, su ideología y sensibilidad. Igual que ha reflexionado el predicador sobre qué dice la palabra, debe meditar sobre los aspectos en que esa palabra interpela hoy y aquí a los creyentes, que posiblemente sean distintos a los del año pasado,
y distintos de una comunidad de monjas de clausura que en un centro juvenil o en una parroquia de misa de 2. Evitar el excesivo afán moralizante. La palabra no ilumina solo nuestra vida moral, sino fundamentalmente nuestra mentalidad, nuestra comprensión del misterio, de la vida, del destino humano. No nos afecta en pequeños matices de la vida, sino que interpela en pleno nuestro plan de vida, nuestro proyecto existencial, pero tampoco ha de ser una homilía centrada en la temática sociopolítica, olvidando lo espiritual. Claro, los dos riesgos, ¿no? La espiritualización excesiva o el aterrizaje demasiado excesivo, ¿no? Hay que esforzarse, lo decía por la mañana, por descubrir no los detalles ni las anécdotas propias del tiempo bíblico, sino la intención fundamental del mensaje, para trasladarla a nuestras coordenadas históricas. Es un riesgo quedarse en el detalle que estruja el mensaje, poner en primer término un aspecto que no tenía ningún relieve en la mente del escritor bíblico. Es como si el predicador hablara de la moralidad del baile en el martirio de San Juan Bautista, por ejemplo, ¿no? Y por último, la preparación. El Papa Francisco recomienda a los predicadores que establezcan un profundo diálogo con la palabra de Dios, recurriendo a la lección divina, que está compuesta de lectura, meditación, oración y contemplación. Para la lectura, dice el Papa, ¿qué dice el texto bíblico en sí mismo? Meditación, ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Oración, ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? Y contemplación, ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? Tú ya sabes qué es la lección divina, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí tenía esto del directorio homilético. Podemos hablar un poco de lo que queráis, de lo que os han sugerido, esto del directorio o alguna otra cosa, o el secretariado, alguna cosa si queréis preguntar, o esa como cita queráis. de los 3 lugares, el púlpito, Ah, sí, es de Bonhoeffer, sí. Sí. Bueno, hemos hablado, ¿no?, de la palabra de Dios, la Biblia y el catecismo. Los catecismos han surgido para dar un poco respuesta o clarificación a la palabra de Dios o a la Biblia, ¿no? Ya vayamos no digo a la edad media, por lo menos al siglo XVI. El arzobispo de Toledo, Carranza, decía que una Biblia en manos de la gente sencilla pues era un peligro, ¿no? La interpretación era difícil, que por eso pues había que hacer catequesis, un poco también en contra del protestantismo de la época. Claro. Bien, y quizá nosotros hemos sido educados en la catequesis más que en la Biblia, más que en el aproximarnos a la palabra de Dios. De hecho, pues siempre decíamos, el dogma que tenemos que creer, los sacramentos que tenemos que creer, los mandamientos que tenemos que cumplir. Y al final nos quedábamos con estas dos cosas. Los mandamientos que tenemos que cumplir y los sacramentos que tenemos que cumplir. Y no salíamos de ahí. Claro, entonces, yo creo que ahora, precisamente, has hablado de que la homilía tiene que ser esclarecer la palabra de Dios, más que, en fin, recurrir al catecismo como tal, con temática o lo que sea, ¿no? Incluso yo lo que diría es que la sociedad actual, ¿no?, está más tendente a entender el mensaje a través del Evangelio, de la palabra de Dios, más que del catecismo, ¿no? Incluso para aproximarnos a las periferias y a los agnósticos e incluso a los no practicantes pero cristianos, pues a través del catecismo les resultará más pesado que si les hablamos del Evangelio, que si les hablamos de Jesús. Yo por eso, incluso nosotros vivimos también ese tema en misiones. En misiones también se le da mucha importancia al catecismo. Incluso tuvieron que cambiar el catecismo porque los primeros misioneros hablaban de cuáles eran el primer mandamiento, lo que les obligaba, y claro, en una sociedad pagana para ellos, pues los ritos tradicionales eran paganos, contrarios al primer mandamiento de la ley de Dios. Después vino ya una revisión del catecismo, pero en general se catequizaba, hasta que hubo un movimiento de poner la Biblia en manos de la gente, y se crearon comunidades que aprendieron a entender lo que era la Biblia
y a manejar más la Biblia y los evangelios en sus comunidades, sus reuniones. Creo que ese asunto, ese tema, ese estilo, tenemos que tener en cuenta nosotros desde nuestras homilías, ¿no? Bueno, la catequesis, por supuesto, hay catequesis. Claro. Y si tenemos la oportunidad o la suerte de tener a niños que educarlos, pues la catequesis y el catecismo nos ayudan. En fin, eso que lo que parece claro, ¿no? Sí, lo que parece claro es que la homilía ha de versar sobre las lecturas principalmente, sobre la palabra de Dios. Después, obviamente, el catecismo es un instrumento utilísimo como compendio de toda la doctrina cristiana y que merece su atención, pero fuera de la celebración. Igual que en las catequesis tenemos los catecismos, ¿no? En plural, ¿no? Que digamos son como abreviaciones y adaptaciones para determinadas edades de los chicos en edad de catequesis, ¿no? Pero son ámbitos distintos, Y respecto a eso que decía, claro, yo veo otro problema, ya no sale de mi tema, pero esto lo veo como pastor, ¿no? Como vosotros. Me doy cuenta que después del Concilio Vaticano II, quizá en las catequesis, se hizo la catequesis de tal manera que por un cierto rechazo al catecismo pesado que había y duro y tal, se ha creado un momento en que los chavales no tienen conocimientos. Me explico. Yo pienso que a base de dinámicas de grupo no se hacen catequesis bien, porque es necesario la dinámica de grupo y demás, pero es necesario que los chavales tengan un mínimo de conocimiento, porque si no al final terminan la catequesis, están 7 o 8 años en catequesis y al final no tienen conocimientos. Yo me doy cuenta de eso en las parroquias y es un problema, para mí es un drama, porque tienen un mínimo conocimiento de nada, porque quizá después del concilio hubo ese rechazo a eso, ¿no? A la memorización, a la dureza de esas catequesis tan duras, memorísticas y tal, y que nos hemos quedado sin contenido en la catequesis, y creo que es muy serio. Pero bueno, eso ya es una cosa que yo no soy de esto, no soy experto en catequesis, nada que se parezca, ¿no? Pero yo como que tengo esa sensación, ¿eh? Pero bueno, lo que está claro, que el catecismo no corresponde a la homilía, está claro, ¿no? Se parece claro. Otra cosa ya son los debates sobre cómo la catequesis y demás, ¿no? Y que por otro lado, para mí también es claro que el catecismo y los catecismos son unas herramientas muy buenas y necesarias y que deben ser utilizadas, pero fuera del ámbito celebrativo, ¿no? Sí. A ese respecto, hubo una conferencia muy famosa en el año 1983, que entonces la pronunció Joseph Ratzinger en París, sobre un poco la crisis de la catequética, que precisamente sostenía esta tesis, ¿no? Que dentro de la ley del péndulo, pues que de alguna manera, pues después de concilios, queriendo tener pues una vivencia del catecismo más experiencial y no meramente de una formulación abstracta, la catequesis pues hizo un giro, pero que por la ley del péndulo se pudo ir a buscar experiencias, dinámicas de grupo, etcétera, en la que el que hace la catequesis al final se queda sin el contenido. Entonces, lo que él planteaba, ¿no?, en aquella conferencia era la importancia de la conveniencia de que, claro, como se había quedado, digamos, obsoleto en el lenguaje, el catecismo pues, de San Pío X, la conveniencia de que hubiese un catecismo más adaptado, y de esa conferencia quizás, y luego posteriormente el Sínodo de los Obispos, surgió el catecismo de la Iglesia Católica. Pero es cierto que esa ley del péndulo siempre está oscilante ante nosotros, ¿no? Y es verdad que nuestros chavales en este momento también, pues eso. Y además ahora está pasando una cosa, que con la clase de religión, paradójicamente, empieza a ocurrir lo mismo, porque como también ha habido una disminución de tiempo lectivo con la clase de religión, y si únicamente son 3/4 de hora a la semana, pues como es muy difícil con una 3/4 de hora a la semana, saca el libro, materia o sea, al final hay muchas clases de religión que también tienen el peligro de quedarse en dinámicas sin dar una materia, ¿sabes? Sin llegar a dar un contenido. Sí. Y ya para más abundamiento en el tema, aunque no es el tema de la homilía, yo pienso que el déficit de clero y de personal en nuestras parroquias cualificado nos lleva a encomendar la catequesis a personas que no están capacitadas. Pero bueno, eso es un paréntesis que yo he hecho y me desahogo. Porque al final,
chico o chica que pasa por ahí que tiene buena pinta, oye, coge un grupo de catequesis. Pero si no sabe nada ella, ¿qué va a enseñar? Bueno, mira, es un tema. Pero yo lo pienso, porque el primero que pasa por ahí, que se pone rodillas en la consagración, toma, coge un grupo de catequesis. Sí. Es que... Se pone de rodillas y es panota ya. Esa es panota, claro. Sí, pensamos que... Bueno, pues este chico es bueno, es piadoso, pero es que no sabe nada, ¿qué va a enseñar a los demás? En ese sentido, ayer hablamos también un poco del tema, ¿no? O sea, pero importante clarificar muy bien cuál es la identidad de la homilía, cuál es su objetivo. O sea, la homilía no es, pues eso, como habías dicho, no es ni una catequesis, ni es una clase de teología, ni es... Bueno, o sea, sí. identidad un poco en el sentido y la misión de la homilía. Entonces, cuando también se tiene ese envío claro, pues también se prepara mejor, ¿no? Sí. Ahí pones qué es y qué no es. Eso, es que este libro pone qué es, qué no es. En la página 13, además lo enumera muy bien, dice, te lo leo. Dice, no es una disertación de orden sociológico, político o social. No es una manifestación para proponer soluciones político-administrativas. No es un discurso en defensa de personas o de instituciones de la Iglesia. No es el recuerdo de aniversarios, tomas de posesión, etc. No es una exhortación espiritualista o moralizante, fervorín. No es un elogio de algún personaje ilustre o difunto. No es la exaltación de un santo. No es la frecuente filípica entre los ausentes o contra los males del momento. Contra los ausentes o contra los males del momento. No es una ocasión para cansar a los oyentes con divagaciones genéricas. No es un pretexto para exhibir eruditas elucubraciones. No es una arenga para excusarse a uno mismo o recriminar a los otros. No es una exposición histórico-crítica del texto bíblico, la homilía exegética, ¿no? No es una reseña o síntesis de cada una de las lecturas. También es un peligro este. La primera lectura no dice pum, pasamos la hoja. Segunda lectura, evangelio. No es eso. No es la explicación sistemática de las verdades de la fe o de algún aspecto de la liturgia que se está celebrando, las verdades de la fe, el catecismo. No es una ocasión para dialogar con la asamblea. Y por fin, no es, eso ya es una cosa, no es en fin dar avisos o informaciones sobre actividades parroquiales. También. Yo he ido hasta la justificación de una colecta para construir el templo, ¿no? Para hacer una buena obra en el templo, una justificación, la homilía para justificar la colecta. Como San Pablo a los de Jerusalén, en favor de los de Jerusalén, ¿no? Pero fijaos cantidad de cosas, ¿eh? Y luego ya dice qué es, bueno, pues ya os lo leo, tenemos un ending. Es una acción de Christus totus, de Cristo y de la Iglesia. Un lugar espiritual para favorecer el encuentro personal con Jesucristo. Es el momento más alto de la mistagogía. Es más difícil en pocas líneas decir lo que es, ¿no? Va explicando cada cosa mucho más ampliamente, claro. Esta mañana leía yo en una revista qué es la homilía, y la homilía, decía, debe ser fundamentalmente plantear preguntas e invitar a reflexionar a cada cual por sí mismo, tomando las consecuencias, las decisiones en consecuencia. Claro. Me ha gustado. Claro, porque si no es la moralina, la moralizante. Tenemos que, ¿no? Entonces, bien, sí es verdad que también hay que moralizar, ¿no? Pero no excesivamente y no siempre. Él decía, no es cuestión de imponer, ni moralizar, ni incluso ni imponer verdades y teorías, sino más bien plantear preguntas. Claro. Me ha gustado, vamos. Bien, sí. Y a propósito de esto, ya no, es que no lo dije porque me parece ya trataros, por ejemplo, el lenguaje que utiliza, que sea un lenguaje que utilicemos, lenguaje inclusivo, siempre nos, ¿no? Nos, tenemos, y si decimos tenemos, no tenéis, ¿eh? Si no tenemos lenguaje inclusivo, un lenguaje que invite al seguimiento, que no sea impositivo, que bueno, pero si ya no lo digo porque ya lo sabéis, ¿no? Ella salió varias veces. Claro. Yo digo, en este evangelio el Señor os pide que os convirtáis porque sois unos pecadores impresentables. ¿Cómo puedo decir? El Señor pide que nos convirtamos, nos llama a la conversión.
es distinto, ¿no? Cómo suena es distinto, aunque digamos, aunque está diciendo lo mismo, ¿no? ¿Sabes? El chiste del monje, ¿no? Que dice, el padre Abad ha dicho que vayáis a la huerta y que luego vayamos a comer. Claro, sí, claro. Yo hay un tema también que planteo, yo creo que en el tema homilético también suele suceder. Hay gente que nos dice que tenemos que hablar de aquello que vivimos, pero a mí me gusta también hablar de aquello que me gustaría vivir, en el sentido de que no hablamos de la pura inmanencia, porque podemos hablar de nuestras miserias. Yo creo que hay que empatizar, pero la referencia del reino, la referencia utópica, creo que es algo irrenunciable. Y en este sentido a mí me gustaría decir también, la homilía no creo que tiene que ser un espacio, ayer hicimos algo de catarsis, pero un espacio puramente terapéutico o catártico, una sala de tortura, sino que tiene que ser un espacio de reconocimiento de una comunidad que va creciendo. Yo creo que tenemos también la exigencia de invitar a la gente y decirle que vamos creciendo, porque es que si no da la sensación de que no nos movemos en 20 años o que no lo hemos crecido, ¿no? Eso primeramente, ¿no? Luego también me gustaría decir que en ese sentido a mí me parece que el sacerdote en este caso tiene que tener unos espacios de diálogo y de contraste y de feedback, como hablábamos ayer, fuera del ámbito litúrgico, porque si no, el ámbito litúrgico se puede convertir en el único espacio para testear lo que está pasando. Entonces, él plantea preguntas, porque en realidad no pregunta en ningún otro sitio. Por ejemplo, si un párroco, una parroquia no tiene un consejo pastoral, no contrasta con las catequistas, no pregunta a nadie, va como un paracaidista, todas las preguntas en la homilía son retóricas, porque las pregunta porque sabe que nadie tiene las narices de responderle en directo. Yo creo que también eso hay que plantearlo también. Sí. Sí. Me respondían desde abajo. Le respondían y Sí, se ponía... Se ponía, claro. Había conocido la locura esa. Hay una gama. Hombre, hay experiencias muy buenas en ese sentido. Por ejemplo, en equipos de liturgia, ¿verdad? Que pues los miércoles preparan juntos con el párroco las lecturas, se comentan, hay catequistas, grupo de liturgia, pues de todo, ¿no? Catequistas, entonces se ve también cómo esos textos resuenan en los fieles, ¿no? El párroco también se aprovecha de eso a la hora de la homilía, claro, sí, sin duda, claro. Sí, porque si no, al fin y al cabo la homilía es como un aerolito que yo suelto, en medio de la comunidad, te pega un golpe y te vas, ¿no? Mi expárroco, Jesús Zubillaga, del antiguo, siempre me suele contar, siempre contaba que a él lo que le gustaba mucho era preparar la homilía junto con otros sacerdotes. ¿Sacerdotes? Se juntaban 3 o 4 y hacían una oración y preparaban la homilía, o sea, trabajaban en torno al texto, desde la oración y preparaban la homilía. Eso era para él una gozada. Sí, siempre me ha parecido... Bueno, Finis. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias, habéis cumplido con vuestra fama de gente acogedora, de verdad, os lo digo de verdad, No te quedas un par de días aquí. Me voy ahora mismo a Madrid. Ahora mismo a Madrid me voy. A maquetar el misal. Pues mira, te lo agradezco. Pero la verdad es que he estado muy a gusto ahí con vosotros, Ha sido muy cortito, pero la verdad es que... un inmueble que hay por ahí, un inmueble que hay por allí, ¿no? Ya tenemos, por casas va a ser. Pues mira, para más señas te voy a decir que mañana a las 7 de la mañana cojo un AVE a León para una reunión importantísima que tengo allí del Museo de San Isidoro, porque vamos a reformarlo, y vuelvo a bajar a Madrid para el jueves y viernes trabajar en Madrid, con lo cual el invito es una locura, ¿sabes? Y el viernes por la tarde vuelvo a León para las parroquias, claro. Bueno,
Bueno, entonces algún día nos invitas al Museo de San Isidro. Cuando queráis, por supuesto. Museo de León. Por supuesto. Cuando llega el IRLB y que está aquí. Ya, es verdad eso del tren aquí. El museo, aquí ya tenemos el AVE. Sí, pero el director del museo ha ido a poner las marquesinas y las cajas. Pues mirad, He dicho que un dato. Desde que el AVE está en León, el 30% más de entradas en el Museo de San Isidro de León. Fue una explosión, una explosión. En el museo. Sí. Así que también interesa desde ese punto de vista más material. Nosotros tendremos que esperar porque aquí 100 metros cuesta como 10 kilómetros en León. Claro, por la orografía del terreno. Claro. Luego porque también se suben los precios. Y el urbanismo, lugares... Claro, hay que indemnizar y todo Y en el eso. presupuesto entra la negociación de los que quieren con los que no quieren. Adiós. Vamos, Mari. Mari, Dana, patu aldezu? Patu aldezu, Dana. Bueno, No, aquí, o sea, no te Bueno. has aplaudido. Bueno, que no. Nada.